Volvemos con el tema de las jubilaciones, el anuncio realizado por el gobierno, la suspensión de la ley de movilidad sancionada durante el macrismo en diciembre del 2017, ley suspendida por el lapso de 6 meses, durante los cuales los aumentos los decide el presidente por decreto, como fue el que va a regir desde marzo y que en la práctica significa 13% para los que cobran la mínima, pero hay un 25% a partir de los 16.250. Estamos hablando de haberes de miseria por debajo de la canasta de los jubilados que van a perder respecto al cálculo anterior. Bueno, y decíamos en el comentario al comienzo del programa que llamaba la atención el silencio de algunos miembros del Frente de Todos, Sergio Massa, Mirta Tundis, Victoria Donda. Claro, es muy difícil explicar ahora, sobre todo cuando antes criticaban y ahora no parece. Y decíamos en el comienzo que los únicos coherentes hasta ahora han sido los de la izquierda. Hemos invitado una vez más, y agradecemos la gentileza de que haya venido al programa, a Soledad Díaz García, que es legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la legislatura unicameral. Soledad, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, por el contrario, muy agradecidos de siempre darnos un lugar un poco para poner esta voz diferente frente a esto que vos mismo mencionás, un acuerdo político que existe entre el gobierno nacional, la oposición patronal y sectores que antes de alguna manera han establecido una política de limitación que hoy se ven absolutamente integrados a una política que claramente va en dirección de continuar la renegociación del pago de la deuda externa, de continuar firmando pactos con el Fondo Monetario Internacional y estas dos leyes que en el último periodo han marcado, digamos, un poco esa política, la de solidaridad en diciembre, que estableció esta suspensión por 6 meses de la movilidad jubilatoria, recientemente esta ley de restauración de la deuda externa y de, bueno, justamente acuerdo con el Fondo Monetario Nacional en torno al pago y, bueno, estos recientes anuncios del gobierno de Alberto Fernández en cuanto a los aumentos por decreto que, como bien se mencionaba acá, no implican realmente una salida para un jubilado que hoy no alcanza lo que no establece la Defensoría de la Vejez en la Argentina, que es un promedio de salario básico de 40.000 pesos. Claro. Es decir, que más del 50% de los jubilados que no cobran la mínima quedan exentos de este aumento del 13% que solamente acoge a la mínima. Claro, nosotros ponemos un ejemplo de un jubilado que gana 20.000 pesos. No cobró el bono porque cobra 20.000. Se quedó afuera del bono de 5.000 en diciembre, en enero. Ahora su jubilación va a ser menor a la que hubiese sido con la ley. O sea, claramente estamos hablando de una situación muy problemática en un tema muy sensible, que es sacarle a algunos jubilados que cobran más de 20.000 o más de 16.250 para darles lo de la mínima. Es claramente un ajuste. Vos bien lo decís, se habla de una ley de solidaridad que no tiene nada de solidario para los jubilados. Estamos hablando de que tienen que ser solidarios jubilados que no alcanzan los 40.000 pesos, claro, que es el básico. Y esto va a implicar, bueno, este 50% que no cobra la mínima, que no es alcanzado por este 13%, va a terminar cobrando menos de lo que implicaba el aumento de acuerdo al sistema de movilidad que ya era muy por debajo de lo que corresponde, porque no olvidemos que los jubilados han perdido en los últimos 2 años bajo el macrismo el 20% claro, de el poder adquisitivo. Y fundamentalmente lo que hay que decir que esto implica, este ataque, implica una confiscación de 60.000 millones de pesos que hoy, anuales, que hoy van a ir justamente al pacto con el Fondo Monetario y a seguir pagando la deuda externa. Es una confiscación de los jubilados que forma parte, digamos, de una política que se está desarrollando a nivel internacional, que justamente en Francia ha merecido importantes movilizaciones, que incluso tiene que ver también con este avance en la privatización de justamente las cajas jubilatorias, lo que ha ocurrido en Chile y que también ha generado
generado grandes movilizaciones. En este momento tenemos una rebelión que se protagoniza por parte de este país, es decir, una política que tiene alcance internacional de intentar establecer la jubilación no con carácter de salario diferido, que es lo que nosotros entendemos. El trabajador ha aportado toda su vida para finalmente en su vejez poder percibir lo que ha aportado durante toda su vida. Esto se quiere transformar justamente en una asignación a la vejez, es decir, en una asignación social y no justamente, y promediar fundamentalmente para abajo. Quieren todos jubilados con la mínima. Soledad, yo decía también en el comienzo del programa cuando hablaba de este tema que llama la atención, digamos, cómo van virando su relato, oficialismo y oposición, en función del lugar que ocupan, de qué lado del mostrador están. Digamos, Macri implementó un severo ajuste en materia jubilatoria, con esa ley sancionada en diciembre del 2017, además de los tarifazos y otras cuestiones, y llama la atención cómo ahora algunos macristas, Lucas Liach, por ejemplo, sale a apiadarse con los jubilados. Y del otro lado igual, gente que criticaba el ajuste y que ahora hace silencio de radio. Por eso decía, bueno, los de la izquierda por lo menos han sido coherentes, son coherentes porque critican o mantienen su postura antes con Macri y ahora con Fernández. Bueno, pero más allá de la coherencia por ahí de la izquierda, hay que hablar que también es parte de una continuidad de una política que han llevado adelante ambos sectores de manera conjunta, porque el levantamiento que existió en las jornadas del 14 y el 18 de diciembre fue contra este cambio del cálculo de la movilidad que estableció el macrismo, pero que lo hizo en componenta con el kirchnerismo en su momento. O sea, no es que estamos hablando de políticas que establecían un programa diferente. Estaban hablando siempre de la misma política. Esas políticas que incluso llevó el macrismo, que las lleva adelante hoy el kirchnerismo y que en el pasado también las venimos trayendo desde el menemismo y desde la dictadura, desde que se suprimieron los aportes patronales, después se repusieron, todos los gobiernos fueron recortando los aportes patronales. Bajo el macrismo se estableció inclusive mínimo no imponible para favorecer a las empresas, es decir, que todo aquel que cobra menos de 7.000 pesos no es necesario que se hagan los aportes al ANSES. También es una fuente de financiamiento. Estas políticas han sido sostenidas gobierno tras gobierno y han gobernado siempre los mismos actores, que hoy se ponen del lado de la oposición o del lado del oficialismo, pero que en definitiva todos y cada uno han atacado a los jubilados. Nosotros tenemos un planteo muy concreto. Nosotros decimos que hay que defender la jubilación como un salario diferido, hay que defender la movilidad del 82% móvil que gobierno tras gobierno han atacado, hay que establecer en primer lugar una salida al problema que implica los recortes a los aportes patronales y fundamentalmente el trabajo negro y precario que aportan un amplio contingente de trabajadores que no aportan justamente porque están en esa condición como trabajadores. Soledad, también te quiero preguntar, en el final aunque sea, porque estamos hablando de las jubilaciones nacionales y cómo los distintos gobiernos, antes Macri, ahora Alberto Fernández, aplican ajustes, patean el problema para más adelante, porque esto es lo que termina ocurriendo, los jubilados no les queda otra que acudir a la justicia, juicios que duran años, en muchos casos los pobres jubilados se mueren, o no alcanzan a percibir justamente lo que les correspondía por haber jubilatorio. Bueno, van pateando el problema para más adelante, mientras tanto ajustan porque no les cierran los números. Eso a nivel nacional. ¿Qué pasa a nivel provincial? Porque acá la Caja necesita un aporte en la provincia, un aporte muy importante de la nación. Aporte que se viene demorando con Macri y ahora con Alberto Fernández. ¿Qué postura tienen ustedes? Bueno es que lo digas. Se calcula para 2020 un déficit de 30.000 millones de la caja del ANSES. Desde noviembre el macrismo no ha cumplido con los compromisos de alguna manera financiar ese déficit. La misma política ya la estamos viendo con esta reunión que hubo en Buenos Aires por parte del gobierno de Alberto Fernández con el gobierno provincial en
cuanto a que no se va a cumplir y que incluso están llamando a que reveamos cómo se lleva adelante el proceso de armonización en la provincia. Ni una palabra de esto ha dicho el gobierno provincial en su discurso de apertura en la legislatura, un problema que claramente apremia a los cordobeses y que en una caja de jubilaciones intervenida hace 25 años, que exista un déficit tan importante de la caja, habla justamente de que esto ha sido, digamos, saqueada, ha sido vaciada. Y sin embargo las políticas que hoy se plantean, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, son las mismas que han llevado a este estado de la caja. Se plantea, en principio, seguir con los diferimentos, o sea, volver a establecer este planteo de que los jubilados posterguen los aumentos de sus jubilaciones, el atacar la movilidad estableciendo un básico en un promedio, en un básico inicial en un promedio de 10 años, es decir, en consonancia con la nación, es decir, un proceso de armonización. Y por último, sostener, digamos, todas las cajas de privilegio, las cajas que hoy existen y que cobran justamente los exgobernadores, legisladores, funcionarios de la justicia, es decir, cajas que, digamos, no aportan lo que corresponde y finalmente terminan desfinanciando. Otro gran ataque es esto de que se toma para el cálculo no el salario bruto, sino el salario de bolsillo, es decir, todos estos mecanismos son los que han llevado a esta situación y el gobierno plantea más de lo mismo. Bueno, desde el Frente de Izquierda lo que hemos hecho es tomar, digamos, esta situación por donde se tiene que tomar, presentando un proyecto de ley en la legislatura que hoy por hoy estamos discutiendo con las diferentes organizaciones de jubilados, pero también con los sindicatos, porque esto es un problema, como yo digo, no solamente del trabajador pasivo, del jubilado que aportó durante toda su vida, sino fundamentalmente de los trabajadores, los que estamos en actividad, que estamos aportando a la caja de jubilaciones y que finalmente nos vamos a jubilar y vamos a recibir este tipo de ataques, el ataque a la movilidad, los aportes por decreto, bueno, este proceso de armonización que ya quieren llevar adelante. El proyecto consiste en 3 puntos básicos. El primero es que hay que terminar con el trabajo en negro y el trabajo precarizado. El segundo es que hay que terminar con los recortes a los aportes patronales. Y tercero, hay que terminar con las cajas de privilegio. De esa manera, como mínimo, como base, vamos a poder restablecer un poco el problema del déficit. Y por último, y es uno de los más importantes, porque hablamos de una caja intervenida hace 25 años, es el planteo de que la dirección de la caja de jubilaciones tiene que ser bajo un directorio de los trabajadores electo y revocable que de alguna manera rinda cuenta sobre la situación que tiene la caja de jubilaciones en la provincia.